Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta semana en el Congreso. Le tenemos todos los detalles de esta jornada, tanto en el Pleno de la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Vamos con los detalles. Ambas cámaras del Congreso se sumaron al mega simulacro de sismos. Hubo pronunciamientos al respecto. Por unanimidad, con 453 votos a favor, aprueban inscribir con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase "al movimiento estudiantil de 1968". Aprueba Senado convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptado en Ginebra el 1 de julio de 1949. Quédese con nosotros. Damos inicio con esta semana en el Congreso. Estamos con ustedes en este resumen semanal. Vamos con los detalles. En sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados, en su apartado de efemérides, se refirió a los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, y sobre este tema, así se manifestaron los diferentes grupos parlamentarios. Veamos. Ante estos acontecimientos, es pertinente reconocer que durante el sismo de 1985, como en el del 2017, la ciudadanía se organizó de forma espontánea, demostrando que como nación somos una sociedad fuerte y resiliente en los momentos difíciles. Esta fraternidad se ha visto teñida por la opacidad en el proceso de reconstrucción del país, convirtiéndose en un proceso caótico en donde aún desconocemos con claridad dos puntos sensibles. Primero, el número de viviendas afectadas. Segundo, el monto y destino que tienen de los recursos donados y para la reconstrucción. Después del sismo que se registró hace un año en el país, en la Ciudad de México, aún existen más de 53 inmuebles dañados que afectan alrededor de 1,000 familias, de las cuales el 60% son mujeres de la tercera edad. Los datos sobre la discriminación que sufren las mujeres en México avalan que el 95% de las personas empleadas del hogar son mujeres. Y también son ellas las que más dedican al cuidado del hogar y de los otros. Esta terrible experiencia nos dejó dolor, desesperación, pero también esta tragedia despertó conciencias uniendo a los mexicanos como nunca antes lo habíamos sentido, recordando que los mexicanos somos un país fuerte, aguerrido, capaz de levantarnos en la adversidad, sobre todo con el apoyo fraterno y la solidaridad. A nombre del Grupo de Encuentro Social, queremos manifestar nuestro sentir por esos hechos tan lamentables y nos solidarizamos con todos los afectados que hoy en día siguen sufriendo los efectos de estos desastres naturales. Presentaremos un punto de acuerdo para que el 19 de septiembre de cada año se conmemore el Día de la Unidad Nacional y Solidaridad. La tragedia nos hizo valorar la importancia de la protección civil para salvar vidas y con orgullo podemos decir que hoy México cuenta con las instituciones y herramientas para enfrentar la emergencia que conllevan estos acontecimientos. Nuestro país está más preparado ante un sismo que hace 30 años. Cabe destacar el heroísmo de los mexicanos que lucharon en contra de la tragedia, rescatando a cientos de personas sepultadas entre los escombros, mostrando solidaridad que caracteriza a nuestro país. Aún en los momentos más difíciles, a todos estos héroes, nuestro mayor reconocimiento y gratitud. Desde esta soberanía, reconocemos y agradecemos la labor de las mexicanas, mexicanos y naciones hermanas que participaron en las labores de búsqueda, rescate y apoyo de nuestros hermanos en desgracia. Estos desastres naturales y la pérdida de vida de nuestros conciudadanos nos llenaron de luto y de dolor, pero también del coraje y del valor necesario para sobreponernos a la adversidad. La diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la mesa directiva, también hizo uso de la tribuna para emitir el siguiente mensaje.
La tristeza y el dolor que nos causaron los sismos hace 3 décadas y hace 1 año no puede ser separada nunca de la indignación que nos trae saber que las pérdidas humanas fueron sobre todo producto de la corrupción y de la negligencia criminal de empresas inmobiliarias depredadoras y gobiernos dedicados a sus negocios privados y no al bienestar público. Y en punto de las 13:14 de este 19 de septiembre, el Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por el aniversario de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017. Momentos después, se escuchó la alarma sísmica con lo que se inició el macrosimulacro, en conmemoración a los sismos del 19 de septiembre, tanto de 1985 y de 2017. Y así se vivieron los instantes previos al desalojo del Pleno de la Cámara de Diputados. Les ruego que participemos en él con gran sentido de responsabilidad y el ánimo de honrar a todas y todos aquellos hombres y mujeres que han brindado su apoyo a los mexicanas y mexicanos afectados por los desastres naturales. Concluido este macrosimulacro y continuando con la sesión, el grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo relativo a las labores pendientes de reconstrucción y atención a los damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 del mes de septiembre de 2017. Con este punto se solicita al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales de las entidades que resultaron afectadas que publiquen en sus portales de transparencia la información relativa a la ayuda a damnificados y la remediación de los daños causados por los sismos del año pasado. En este tema, la diputada Leticia Arleta Aguilar Molina se pronunció por impulsar políticas de protección civil que otorguen verdaderos apoyos a los damnificados. Consideramos pertinente que los titulares de organismos y dependencias que participaron en la atención y en las labores de reconstrucción expliquen el estado que guardan estas labores. No podemos permitir que el abandono continúe. Es una vergüenza que muchos de los damnificados padezcan verdaderos viacrucis burocráticos, cuando deben ser las autoridades las que acudan en apoyo de la población. Luego de ser considerado este punto de urgente y obvia resolución, se dio paso a la discusión en lo general, en donde coincidieron en que las instancias responsables deben transparentar los recursos y rendir cuentas claras. Que resulta indispensable para las y los mexicanos que todas las acciones y los recursos que se hayan destinado para atender la emergencia, así como para la reconstrucción de aquellos inmuebles que hayan sido afectados, deben ser ejercidos con la mayor transparencia y eficiencia, de tal manera que quienes han sido víctimas de esta catástrofe natural puedan acceder a condiciones que restauren su calidad de vida. Simplemente pues decir que nos sumamos a los 5 puntos en donde la Cámara de Diputados pide claridad del uso de los recursos, porque la corrupción y la no acción correcta del gobierno también mata. Y finalmente concluya, señor agrego diputado. El 5.º punto, que la Cámara de Diputados exhorta también a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar con carácter de urgente un programa especial para concluir las labores de reparación y reconstrucción de los planteles educativos que fueron dañados. La SEDATU no depositó de manera íntegra los apoyos a los vecinos y se han negado a entregar a los damnificados la cédula de información socioeconómica y evaluación de daños de damnificados de Iztapalapa. El esfuerzo de la reconstrucción no tiene precedentes. Nos convertimos en un referente a nivel internacional por la capacidad de respuesta en el apoyo a los damnificados. Tan solo en vivienda, el Gobierno de la República ha invertido más de 8,000 millones de pesos para beneficiar a más de 166,000 familias. Que la información por parte del gobierno no solo se ha dado a cuentagotas, sino que además es incongruente con la realidad que viven los damnificados y la sociedad en su conjunto,
no ve los avances suficientes en los trabajos de reconstrucción. Si bien es cierto que dichos trabajos han debido tomar un tiempo considerable, lo cierto es que también es hora de llamar a cuentas a los responsables para asegurarnos que la reconstrucción concluya conforme a lo establecido. Pues es urgente diseñar esquemas de gestión integral de riesgo, tanto para el tema sísmico como para el desastre natural, que hace un año fueron los sismos y hoy las inundaciones, como es Jojutla, Morelos. Tenemos una responsabilidad con las familias para que en la próxima discusión en el presupuesto de egresos asignemos recursos para el aseguramiento de inmuebles y para el patrimonio histórico. Es inaceptable que vengan aquí a la tribuna a decirnos que estuvieron a la altura. El único que estuvo a la altura del sismo fue el pueblo de México, que salió heroicamente a rescatar a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, que se jugó la vida, que dio dinero que se robaron, que a esta hora no han dado la explicación de dónde están los fondos, no solo del pueblo de México, sino de pueblos de otras naciones del mundo que apoyaron y a la fecha no han dado cuentas de nada. Al final de estas intervenciones, el Pleno aceptó una modificación a este punto de acuerdo, por la que se solicita al director general del Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo del Gobierno Federal de a conocer el algoritmo que se utilizó para calificar el tipo de daños de las viviendas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Así, este punto de acuerdo se avaló en votación económica. Vamos ahora al Senado de la República. El presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta leyó un punto de acuerdo propuesto por el senador de Morena, José Narro Céspedes, referente a que el 19 de septiembre se cumplieron 33 años del terremoto que azotó a la Ciudad de México y al centro del país, a la par que se cumple un año de que un nuevo evento sísmico llenó de luto a miles de familias mexicanas, dejando también miles de edificaciones dañadas en la Ciudad de México, en el Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, en Tlaxcala y en Guerrero. En este contexto, en uno de los aspectos de esta proposición, se asienta que el Senado de la República expresa su solidaridad y respeto a cada una de las víctimas de los pasados sismos del 7 y del 19 de septiembre de 2017. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a revisar para mejorar una política de Estado con el fin de fortalecer el Centro Nacional de Prevención de Desastres, dotándolo de herramientas que le permitan mejorar la cultura de prevención, toda vez que una insuficiente cultura preventiva hace que este tipo de fenómenos sea causa importante de pérdida de vidas. Y como parte de las actividades para recordar los sismos del 19 de septiembre, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se llevó a cabo un simulacro de sismos. La información la tiene Diana Espinosa Vargas. En punto de las 13:16, la alarma sísmica comenzó a sonar y de inmediato los 10 edificios del Palacio Legislativo, incluido el Salón de Plenos, se desalojaron para participar en el simulacro que a nivel nacional se realizó en memoria de los 33 años del sismo de 1985 y un año de los acontecidos en 2017. Las puertas de cristal del acceso principal al Salón de Plenos se abrieron de par en par para que los diputados salieran y se dirigieran a las zonas de jardines catalogadas como áreas de seguridad. Poco más de 7,000 personas entre trabajadores, legisladores y visitantes de la Cámara de Diputados fueron evacuados hacia los 8 puntos de reunión en el interior de San Lázaro, con la participación de elementos de protección civil y 360 empleados que participan como brigadistas. Toda actividad que se relaciona con la protección civil lleva subyacente el objetivo de generar conciencia, de traer a la memoria las consecuencias de no estar preparados. En la Cámara de Diputados, la Secretaría General, la Dirección General de Resguardo y Seguridad y, por supuesto, la Dirección de Protección Civil, nos hemos dado a la tarea de incrementar esa resiliencia institucional mediante actividades como esta que permean a la población y que nos permiten ver todo lo que hemos vivido. El Salón de Plenos quedó vacío en menos de 60 segundos y en el área de jardines esperaron unos minutos hasta recibir las instrucciones de Protección Civil para reincorporarse a las actividades legislativas.
Al término del simulacro, las y los legisladores reiteraron la importancia de incrementar en México la cultura de la prevención. Y es muy importante aquí en la Ciudad de México y en todo el país que fortalezcamos la cultura de protección civil, que se hagan de manera permanente estos simulacros. Cuando escuchas la alerta sísmica, sientes esa sensación de recordar cuántas familias, cuántas personas fueron afectadas en su hogar, que incluso hasta la fecha muchas de ellas todavía no pueden recuperar sus bienes, todavía no tienen un hogar donde vivir. Lo importante que es tener un sistema de protección civil que todos los días se tiene que ir mejorando. Todos los días. Lo que invirtamos en este tipo de políticas públicas siempre será una inversión, no será un gasto. Una vida humana no tiene precio. Pero yo creo que hay un avance muy importante, pero el que tengamos un avance muy importante no quiere decir que estemos en óptimas condiciones, creo que todavía nos falta mucho. Llamo yo la atención, conociendo el tema de los estados, a que la mayoría de los estados pues apenas, digamos, en los últimos años han ido elaborando sus atlas de riesgos. Creo que va a ser parte ya de los contenidos escolares, la protección civil, la prevención para este tipo de eventos, y yo creo que en el marco de la reforma educativa tendremos que tocar este asunto. Generar condiciones de responsabilidad, de corresponsabilidad, y que a final de cuentas entre todos hagamos un buen papel en los simulacros y que se le enseñe la cultura desde un niño de primaria, de kinder, cuando escuche una chicharra, una alarma, el salir adecuadamente, el tener acceso a salidas, a escaleras. Entonces yo creo que la prevención va a ser muy importante y, como comentas, es prioritario destinar recursos para la prevención. Este 19 de septiembre, la bandera ubicada en la explanada central de la Cámara de Diputados también lució a media asta en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017. Para Noticias del Congreso, Diana Espinosa. También el Senado de la República se sumó al megasimulacro para conmemorar los sismos del 19 de septiembre. Más de 1.500 trabajadores fueron desalojados de la Cámara Alta. La historia nos la cuenta Gerardo Montes. En el Senado de la República se realizó el simulacro conmemorativo por los sismos registrados en el país el 19 de septiembre de 1985 y el 19 de septiembre de 2017. En este ejercicio participaron todos los inmuebles que integran este órgano legislativo, en donde se encuentran su nueva sede, conformada por su hemiciclo, pleno y torre de comisiones, en donde un total de 1.500 personas fueron evacuadas en un tiempo aproximado de 7 minutos. La verdad es que, bueno, tomando en cuenta de lo que acabo de comentar, de que tenemos torre de comisiones, que es un inmueble que tiene 15 pisos, a mí me parece formidable. Sin embargo, yo creo que este tipo de situaciones, estos simulacros son precisamente para eso, para ir generando más cultura en la cuestión de protección civil, y claro, si podemos minimizar el tiempo, lo ideal sería alrededor de 5 minutos. Además del ejercicio de simulacro realizado este 19 de septiembre, también se recordó la solidaridad y organización de las mexicanas y mexicanos en apoyo de la población afectada por los movimientos telúricos de 1985 y del año 2017. Al tiempo que sirvió para fortalecer la conciencia sobre la importancia de continuar fortaleciendo la cultura de la protección civil. El asunto es que la organización de la gente permita minimizar los riesgos o incluso evitar los riesgos que se presentan ante estas eventualidades de la naturaleza. Esa organización del 85 fue muy importante para la rápida reconstrucción, y la solidaridad que se dio el año pasado permitió un rescate rápido de muchas personas y salvar su vida. Pero ahorita lo importante es expresar nuestra solidaridad, que ya lo hicimos en el grupo parlamentario con las víctimas del 19 de septiembre. Hace un año que pasó esta tragedia y que aún no se logra, ni se va a lograr nunca, una tranquilidad para todos aquellos que perdieron su familia, su casa, su patrimonio. Sobre el simulacro llevado a cabo en el Senado de la República, integrantes de este órgano legislativo se refirieron a la forma en que se desarrolló este ejercicio de protección civil. Las brigadas que no las vi,
Yo vi mal la evacuación por donde salimos, pues justamente es un edificio alto, no es la mejor forma de salir, entonces creo que hay que mejorar y para eso son estos simulacros, justamente para ver que no está bien y que mejoremos. Y creo que hace falta tomarlo con más seriedad, ¿no? Honestamente me pareció que había gente que no estaba en el entendido que era una emergencia, ¿no? Y me parece que eso no nos ayuda. De manera que me gustó que el equipo del Senado nos dijo qué hacer, eso debo decirlo, me gustó. Nos dieron instrucciones, los compañeros de resguardo, las indicaciones. En el simulacro realizado en los inmuebles del Senado de la República, también participaron los que se encuentran en el centro histórico de la Ciudad de México, Jicotenca 9, Donceles 14 y Allende 23, en los cuales 144 personas fueron evacuadas aproximadamente en 2 minutos. Para Noticias del Congreso, Gerardo Montes. Ahí tiene usted parte de las actividades que se realizaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República en busca de impulsar una cultura de prevención. Esto en conmemoración de los sismos ocurridos en septiembre pasado. Es momento de ir a una pausa, pero regresamos con más aquí a esta semana en el Congreso. No le cambie.